Bueno, soy Carmelo de Enorme Studio, antes integrante de Pacman, PKMN, pero llevamos 2 años trabajando ya como Enorme Studio. Este es el equipo. Hacemos un poco de todo. Incluso siempre mis padres me preguntan si soy arquitecto, porque no construimos o construimos pocos edificios al uso, entonces ya mis padres hasta lo dudan, porque me pagaron la carrera y esas cosas. Y estos somos Enorme Studio. Este es el equipo. Rocío, David, mis socios, y el resto de colaboradores, Camille, que viene de Francia, Gianluca, Gabriel, Iro, Arcai, Vitoriano. Una buena muestra de quiénes somos. Y aunque hacemos un poco de todo, hacemos instalaciones, trabajamos con espacio público, trabajamos con muchas escalas y muchos tipos de proyectos. Hoy voy a hablar de los proyectos que hacemos en relación a la vivienda. Voy a hablar de 2 tipos de proyectos, 2 líneas de investigación que tienen que ver con estos primeros gráficos que voy a poner. Este es un poco, son muy generalistas, no os asustéis. No voy a hablar del crecimiento de la población, pero es un hecho de que cada vez somos muchos más y muchas más. Cada vez vivimos más juntos, vivimos en ciudades y cada vez el espacio es un valor, es un lujo, es más costoso y cada vez va a serlo más. Esto no va a cambiar, a menos que haya una debacle nuclear, un ataque zombie, algo que haga que baje la población. Cada vez el precio del metro cuadrado en las ciudades, en los sitios donde queremos vivir cada vez más y más juntos, que yo creo que es más sostenible además, va a ser más caro y tenemos que trabajar esa cuestión del espacio como un lujo, ¿no? Esta es la evolución de 1985 a 2007. Seguiría subiendo en los años, bajaría un poquito con la crisis, pero vuelve a subir del precio de la vivienda en relación a los salarios en el Estado español. Entonces se puede ver el 85, cuando mis padres se compraron su vivienda, una vivienda era, como veis, hasta 9 veces más barata que ahora. Los precios de los salarios eran más o menos la mitad o 1/3 de los de ahora. Eso tiene una consecuencia o 2 consecuencias muy claras. Nuestras viviendas cuestan 3, 4, 5, hasta 6 veces más que las viviendas de nuestros padres, o nuestras viviendas van a ser 3, 4, 5, 6 veces más pequeñas. Eso es una realidad. Esto es a nivel de Estado español, pero si vamos a Europa es parecido, si vamos a Italia es parecido, a Portugal es parecido. En muchos lugares, en grandes ciudades, cada vez el metro cuadrado cuesta más y empieza a ser pues casi un lujo vivir en el centro de las ciudades. Voy a hablar de 2 proyectos que tienen que ver con esta idea de aprovechar el metro cuadrado y trabajar en una vivienda flexible, una vivienda que incorpora nuevas sensibilidades, que trabaja con el espacio y que trabaja con esa idea de adaptabilidad de la vivienda a los que vivimos en ello. El primero se llama Home Back Home y tiene que ver con esto. Tiene que ver con una cuestión de jóvenes, en este caso españoles, que se van de su casa. Tenemos una reacción bastante o una relación bastante compleja con la vivienda de nuestros padres. No queremos irnos, ¿no?, frente a otros países europeos donde enseguida se van. Aquí gente con 27 años que sigue en la casa de sus padres, y cuando te consigues ir, te vas con 18 a estudiar fuera, terminas con 23 la carrera, no encuentras trabajo y vuelves a casa de tus padres, ¿no? Esto es un hecho. Aquí, noticias de 2009, el 12% de los jóvenes volvían a casa de sus padres, desempleo, empieza a haber hasta comedias, ¿no?, de esta vivienda, ¿no?, de vivienda compartida entre padres y hijos, esta vuelta a casa, ¿no?, por Navidad, y no solo por Navidad, y una cuestión que empieza a ser europea. En Italia ya lo vemos, es un poco parecido, que empieza a tener unas tasas bastante importantes en todo el sur de Europa, ¿no? Gente de entre 25 y 34 años que vive con sus padres, 40% en España, 45, 50% en Portugal, 45 en Italia, 50 en Malta, toda la Europa del Este con tasas de 40 hasta 50%. Esto va a más y a más, cuanto vamos
de alguna manera pasando el tiempo, ese era de 2011, creo, este 2014, empiezan los porcentajes a subir. Este es uno de los últimos que he encontrado, que eran de 2015. Incluso en países como, por ejemplo, Reino Unido, Irlanda, que esto no pasaba, que las tasas eran del 10%, del 5%, empieza a aparecer también esta cuestión de gente que vuelve a casa de sus padres. En Estados Unidos pasa, los sajones, que les gusta mucho poner etiquetas y eslogan, lo llaman la Boomerang Generation, ¿no? El hijo que vuelve a casa con 25 años cuando se había ido con 18. De hecho, este año es el primero en el que en Estados Unidos vivir con tus padres vuelve a ser la opción o el porcentaje de maneras de vivir con mayor porcentaje entre los 18 y 35 años, ¿no? Cuando creo que desde los años 20 no sucedía. Empiezan a aparecer manifestaciones en el arte, portadas del Jueves, de todo esto, y empiezan a aparecer este tipo de escenas, ¿no? De repente te vas de casa con 18, hacer la carrera, vuelves como médico cirujano y vuelves a la habitación de los 18, ¿no? Siguen los pósters de los Guns N' Roses. Bueno, aquí hay mucha gente más joven, no sé si... pero bueno, de Justin Bieber. Vuelves y claro, te encuentras con esto, ¿no? O sea, te encuentras con un lugar por el que no ha pasado el tiempo, porque además tus padres en general o desaparece tu habitación y se construyen un gimnasio, ¿no? Y con 50 vuelven a la segunda juventud, o lo dejan como un templo, un homenaje a lo que había sido, ¿no? A, pues tu cama de Hello Kitty, ¿no? Entonces, Home Back Home es un proyecto que trabaja con este caso. Trabajamos a través de talleres con jóvenes que han vuelto a casa de sus padres y a través de talleres de codiseño y construcción intentamos ser un agente que media en esta situación compleja, que además creemos que cada vez va a pasar más y más y más, ¿no? Entonces, este es uno de los... Hemos hecho varios talleres. Este lo hicimos con Dune. Dune se fue con 18, es el caso típico. Estudió moda, nunca encontró trabajo como modista, trabajó en otras cosas y a los 25 le dejó su pareja, la echaron del trabajo y vuelve a casa de sus padres. Imaginad si cambia que se fue hetero y volvió lesbiana, ¿no? Entonces, o sea, el cambio puede llegar hasta ese punto. Esta era su habitación, una habitación del Extrarradio de Madrid, de Leganés, habitación típica de 8 metros cuadrados, de VPO, con una serie de muebles que además eran intocables y con otros con los que podíamos empezar a trabajar. Entonces, en Home Back Home básicamente lo que hacemos es hacer un taller abierto, un taller donde se pueda apuntar quien quiera, en general diseñadores, diseñadoras, arquitectos, etcétera, etcétera, y durante una semana, 15 días, repensamos cómo modificar, según los deseos en este caso de Dune, la habitación. Empezamos a trabajar, lo hicimos en la nave de Todo por la Praxis, que es un colectivo madrileño que nos cedió su espacio. Empezamos a hablar con ella, a ver cómo mejorar la habitación. Básicamente ella, también trabajamos un poco con lo existente, que eran unas estanterías y unas mesas de Ikea, y básicamente ella lo que quería era un mueble donde pudiera volver a coser. O sea, le gustaba, ya habéis visto la habitación cómo era, o sea, estaba llena de cosas, y quería convertir esos muebles en un mobiliario en el que pudiera volver a coser, y esta fue un poco el diseño final de lo que acabamos trabajando en ese grupo de diseño. Lo más importante del proyecto no es esto, o sea, no es el diseño, lo más importante del proyecto es cómo un grupo de personas nos juntamos alrededor de un tema que creemos que es importante, que es de los más importantes en el mundo de la vivienda ahora mismo, y buscamos soluciones para llegar a esa conciliación de una vivienda que vuelva a acoger a la persona que se ha ido y que vuelve a casa. Este es un vídeo que hicieron de Al Jazeera, les interesó el tema. Por falta de recursos, sobre todo, lo peor de todo, pues la sensación de pensar que nada iba a cambiar, que iba a estar así mucho tiempo, que nada iba a cambiar y que no iba a evolucionar.
Trabajamos con esa experiencia piloto, que de hecho pagamos un poco entre pues sobre todo nosotros, no teníamos partner y empezamos a ver a quién le podía interesar eso y desarrollamos otros casos, alguno con universidades y este en concreto con IKEA, ¿no? Nos parece interesante también abrir de alguna manera, IKEA es uno de los... pues de alguna manera tiene una influencia muy muy grande en cómo son o cómo es la construcción de nuestros hogares, ¿no? Posiblemente incluso más que Paco el Pocero, no sé si os acordáis de este tipo que construyó en Esquivias, bueno, en una población 10.000 viviendas nuevas y ha quedado ahí como una vivienda fantasma, pues IKEA seguramente incluso tenga, vamos, seguramente no, tiene mucha más influencia que este Paco el Pocero y nos apoyó en otro de los casos. En este caso, Ana volvió de una estancia en Estados Unidos, está haciendo la tesis, para que veáis también, porque vino también, por ejemplo, la televisión francesa, le interesaba mucho este tema, porque no era una cuestión de gente que no había estudiado o de gente con bajos recursos, o sea, ella está haciendo el doctorado y una tesis en neurociencia y arquitectura, o sea, es una cuestión generacional que abarca un rango de población muy, muy grande. Volvió a casa de sus padres, donde vivían sus hermanos, habían ya echado a sus padres, no tenía habitación y tenía que habitar o tener esa habitación y ese estudio, está acabando la tesis, está en un momento de tensión bastante importante, tesis doctoral, vuelves a la casa con tus hermanos y encima no tienes habitación y tienes que vivir en el salón de tus hermanos. Trabajamos en este caso con muebles de IKEA, pero siempre con la misma metodología de autoconstrucción, de hackeo, y terminamos construyéndole un apartado, ¿no? Una especie de parásito dentro de la habitación, del salón compartido. Este es un poco el resultado y este es el vídeo. Me llamo Ana, tengo 28 años. Hace una semana volví de Nueva York después de 6 años viviendo fuera de España y he decidido compartir piso con mis hermanos, donde no tengo habitación, así que voy a colonizar el salón. Home Back Home básicamente trabaja con una persona, un joven, un caso real, que ha vuelto a casa de sus padres y que se encuentra en un dormitorio que no se ajusta para nada a las necesidades que tiene en ese nuevo momento. Mis hermanos están a partes iguales, yo creo que contentos y confusos, porque que la hermana mayor vuelva a casa no es una cosa que te esperas habitualmente. Lo que vamos a intentar trabajar es con el mobiliario de IKEA, ya que estamos en el IKEA Lab, cómo podemos trabajar con ese mobiliario para todos los conflictos que se generan con esa nueva situación híbrida, intentar mejorarlos, trabajar con ellos, etcétera, etcétera. Realmente vivo en el salón, yo no tengo habitación. Entonces lo que quiero es que un fragmento del salón, a través de un mueble o de una combinación de muebles, sea mi habitación, que yo pueda decir, este es mi espacio. El proceso de vuelta a casa suele ser una situación bastante negativa y pesimista y a través de Home Back Home lo que pretendemos es que Ana sea capaz de afrontar esta nueva situación como una oportunidad y una forma más positiva. Una solución que siga manteniendo la función del salón y que se vuelca hacia él, es decir, que no es algo que se haya agenciado ella para sí, sino que sigue participando de toda la vida de la casa. Y por otro lado, crear un espacio independiente donde ella puede trabajar y o relacionarse con la gente que al mismo tiempo esté usando el salón. La transformación en sí ha sido bastante potente, el cambio ha sido muy grande con respecto a lo que teníamos antes y todo el espacio que hemos ganado. El mueble en sí me gusta porque aúna todos los requisitos que yo les propuse al equipo, aunque sí que, por ejemplo, echo de menos la cama sea un poco más grande, pues una consola. Y bueno, hemos hecho más casos, hemos trabajado, hemos tenido debates, foros. Home Back Home es un proyecto que sigue abierto en el sentido de que creemos que todavía es de actualidad. O sea, como digo, no creo que la gente no ya vaya a dejar de volver a su casa, sino que, de hecho, cada vez más existe esa cuestión de la vivienda como un lugar de ida y vuelta, ¿no? Gente que se va a Estados Unidos y de repente vuelve, se tira 5 meses, pero ya no solo a casa de tus padres, sino a otras viviendas de amigos, etcétera, etcétera. Y creemos que esta posibilidad de flexibilizar ante las idas y venidas de la vivienda es bastante interesante. Y luego, obviamente, nos interesaba mucho visibilizar una situación que en general se asume por el que vuelve a casa como una tragedia personal y en realidad es una situación contextual, generacional.
es un contexto donde millones de personas le está pasando eso, ¿no? Y no se visibiliza y nos parecía que era algo interesante. De hecho, ha tenido más repercusión fuera de España que en España. O sea, tuvo un premio en Alemania, estuvo en la Bienal de Oslo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema que, claro, interesa y es una situación contextual, en este caso, de una gran parte de Europa y también, por ejemplo, empieza a ser una cuestión importante en lugares como Estados Unidos. Esta es la instalación que hicimos para la Trienal de Oslo y es un proyecto que, de hecho, nos gusta bastante que además saliera un poco fuera de nosotros. O sea, que si a alguien le interesaba hacer casos de home by home porque conoce a alguien, porque quiere hacer un workshop, por lo que sea, estamos totalmente abiertos pues a incluirlo. Tenemos publicado las metodologías, las maneras en las que hemos trabajado, etcétera, etcétera. O sea, nos interesa también esa cuestión de proyecto compartido y de red más que de proyecto propio y personal. Y la segunda línea de investigación se llamó Pequeñas Grandes Casas. Ahora ya no existe, es una especie de, cuando éramos Pac-Man, hicimos como una especie de spin-off o de nueva empresa, donde a partir de una serie de prototipos generamos pues este eslogan, ¿no?, de que cada metro cuadrado de tu vivienda es oro, y una serie de soluciones para soluciones móviles para espacios pequeños, para poder aprovechar cada metro cuadrado de las viviendas que íbamos recibiendo como encargos. Tenemos esa suerte, no nos encargan millonarios sus viviendas, nos encargaban viviendas, reformas de apartamentos de 50 metros cuadrados, 40, 30. Entonces, fue el contexto de alguna manera con el que teníamos que trabajar y a través de diversos prototipos lo convertimos en una manera de entender la vivienda. Una manera que hablamos de vivir a lo grande, aunque eran casas muy pequeñas, no pensar que vivir en un apartamento pequeño, que va a ser, ya es casi nuestro destino, es un destino generacional, a menos que tengas mucho dinero. Nuestras viviendas, no sé cómo son vuestras viviendas, pero empiezan a ser más pequeñas, cada vez más pequeñas, muy compartidas, etcétera, etcétera. Pero podemos vivir a lo grande de todas maneras, siendo responsable en el consumo de recursos. Hablamos también del tema de la inversión, es un tema interesante, está todo el tema de Airbnb, de cómo sacar plusvalía a tu vivienda, es un tema controvertido, pero sobre el que hay que trabajar y que seguramente Airbnb es otro de los grandes, igual que IKEA, ¿no?, constructores de nuestro espacio doméstico. Está expulsando a mucha gente del centro de las ciudades, por ejemplo, pero también mucha gente se está lucrando o está ganando dinero que no gana de otras maneras. Vivir a lo grande significa hacer un uso inteligente del espacio, potenciar la calidad de los hogares. En general tenemos un parque inmobiliario que da pena, o sea, que está pensado para una sociedad, pues no sé, yo creo que diría casi franquista, ¿no?, de una pareja que vive toda la vida junto, que tiene la parejita, que hace la comunión, la confirmación, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el parque de viviendas que tenemos en general. Vivir a lo grande significa disfrutar de tu vivienda, que tu vivienda sea hospitalaria, etcétera, etcétera, ¿no? Que la casa se adapte a ti y no tú tener que adaptarte a la casa, ¿no? Era este eslogan de vivir a lo grande y de una serie de cuestiones que nos iban pidiendo. O sea, realmente esta filosofía no la creamos nosotros, sino de alguna manera ha sido ir compilando pues lo que clientes nos han ido demandando. O sea, demandas de tengo un apartamento, 40 metros cuadrados, vivo solo, tal, no sé qué, pero mi hijo viene, pero estoy separado. Y también empiezan a aparecer una serie de ecosistemas familiares muy complejos, de situaciones, de riqueza en el mundo de la vivienda. Y yo creo que como diseñadores, como empresas que tienen que ver con lo doméstico, como instituciones, entre todos y todas tenemos que buscar nuevas soluciones. Estas fueron algunas de las nuestras y todo empezó aquí. En 2013, Yolanda nos había visto en una conferencia, es diseñadora gráfica y quería que le hiciéramos su casa. Además era de los primeros clientes, porque antes como Pac-Man y ahora como Enorme no teníamos muchos clientes, nos generamos bastante trabajo por nuestra cuenta, concursos, etcétera, etcétera, pero no mucha gente, y ahí en este momento nadie, solo Yolanda, venía a nosotros a pedirnos un proyecto. Esta era la casa que quería reformar, había sido la casa de su abuela, una casa de 50 metros cuadrados,
que tenía pues la configuración típica de pasillo, salón, 2 habitaciones, cocina, mini cocina, todo muy mini, ¿no? Todo muy compartimentado, y ella pues estaba en ese momento soltera, ha decidido que no quiere tener hijos, quiere además que este espacio sea su espacio de trabajo también, además de su vivienda. Es algo que antes no pasaba, la gente no trabajaba en su vivienda, y ahora mucha gente pues trabaja en casa. Entonces quería convertir la vivienda en su casa estudio. Empezamos a trabajar con una serie de soluciones que terminaron en 3 muebles móviles, una banda superior que aprovechaba, bueno, que las instalaciones están por aquí, de la cocina y del baño, 3 muebles móviles que se iban combinando y que iban haciendo aparecer los distintos usos, ¿no? De repente está la posición noche, dormitorio, mueves un mueble y aparece la cocina, o recibes a unos clientes, desaparece la cocina, nadie sabe que esto es tu casa y podía ser solo tu estudio. Le hicimos la vivienda, hicimos este vídeo para explicarle al mundo cómo funcionaba la casa de Yolanda. Como veis, estos son esos 3 muebles. Engañaros a un carpintero, porque al principio, claro, pensaba que era una friquet, no sabía muy bien cómo hacerlo. Perdimos dinero todos, como suele pasar con estos prototipos. Y conseguimos adaptar un sistema industrial bastante sencillo, que son unas guías que se utilizan para almacenamiento industrial, que usan las bibliotecas para grandes cargas, por ejemplo, para colgar pues de un muro portante exterior y de una nueva viga. Estos 3 muebles no tienen ruedas, se mueven bastante fácil y van de alguna manera equipando el espacio a uno y a otro lado. Recibo un Oscar ahora que estamos en los Oscars por esta... No lo hice muy bien, no lo hice muy bien, pero... Como estaba soltera Yolanda, dijo, tienes que ser mi novio en la ficción. Como veis, el movimiento es bastante natural. De hecho, la casa se llamaba All Ion House porque intentamos que todas las pertenencias de Yolanda, de hecho diseñamos bastante los muebles con ella, estuvieran contenidos en esos muebles. Todo lo hicimos nosotros, el vídeo, la postproducción, etcétera, etcétera. Lo mandamos a publicaciones y fue un boom. De repente este vídeo en nuestra web lo vieron como 700.000, 800.000 personas. Vino una productora de Estados Unidos a hacer un vídeo también, Kirsten Dirsten, que hace sobre tiny houses, que han visto como igual casi 600.000, 700.000 personas. Un amigo que está en Sao Paulo, de repente vio el vídeo, un clip del vídeo en el metro de Sao Paulo, iba en Sao Paulo, como habíamos dado también mucho la brasa por las redes y tal, ya conocía la casa y de repente estaba en el metro de Sao Paulo y vio que aparecía, ¿no?, que estaban poniendo un clip de esta casa, y empezamos a recibir solicitudes de gente que quería este tipo de muebles. Entonces empezamos a hacer propuestas, pocas cristalizaron, pero esta es una de ellas. Hicimos varios prototipos trabajando en distintas posibilidades de movilidad, no solo esos muebles lineales, sino cómo poder trabajar con otros sistemas. En este caso, otros locos, Enrique y María José, él es mexicano, ella asturiana, viven 6 meses en Monterrey y 6 meses en Asturias, a pie
de playa y tenían este piso que habían comprado y que querían reformar y en el que iban a vivir 6 meses, pero que en verano iba a recibir a nietos, familiares, amigos, etcétera, etcétera. Entonces tenían, esto ya reformado, pero era un típico piso de playa. Se entra por aquí, había un salón aquí, 2 habitaciones y una cocina. El tipiquísimo espacio o vivienda de playa de unos 60 y pocos metros cuadrados. Nosotros lo que hicimos fue trabajar con 2 muebles móviles. En este caso los sistemas lineales no mejoraban mucho el espacio. Como veis, este mueble y este mueble, cuando están cerrados, todo el espacio es un continuo y al final puede tener casi una configuración de loft. Simplemente he cerrado un pequeño vestidor, que era importante para María José, porque dice que sí que se cambiaba bastante durante el día, pero que no utilizaba la cama durante el día. Y cuando cierras, puedes tener hasta 2 dormitorios. O, si están ellos solos, dejar esta parte abierta y esta habitación se incorpora al salón. Al principio no decidimos hacer una casa móvil. Aquí Al otra vez principio lo que decidimos es que sistemas queríamos industriales, aprovechar rodamientos, todo el espacio que pequeños, teníamos. el rodamiento cuesta 20 euros. Fue cuando encontramos un vídeo donde estaban mostrando y diseñarlo un bien. piso muy pequeño que tenía paredes móviles. Entonces, La verdad, la primera vez que te lo dije me dijiste que estaba loca. sí. Que cómo íbamos a tener una cosa tan que se movía por todas partes, que era eso. Pero luego quedaste completamente convencido. Yo con la que tenía dudas era Al ser un sistema Sí. que tiene un punto yo que ya nunca estaba cambia, súper se puede convencido de que electrificar, así tenía que ser. ¿no? Bueno, se puede electrificar, pero Es un más difícil concepto a la vez, totalmente ¿no? diferente, ¿eh? Pero este era más Además tienes que sencillo, acostumbrarte más a que no hay un el espacio agujero fijo del tubo y ya y los está. muebles tienen que moverse. Entonces podían poner televisión, Pero Sí. eso está muy bien. O sea, iluminación, etcétera. puedes aprovechar todo. Este espacio es un espacio moderno, tiene la capacidad de adaptarse Piso convencional, y de es un piso además, invitarte a estar más siempre lo decimos, presente, es de que un salón contactes muy contigo, qué convencional, es lo que quiero hacer. si no fuera porque tiene 2 muros móviles, pues no estaría aquí contándolo, ¿no? O sea, Incluso mentalmente, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pero ¿Vas a cocinar o vas a tomar un tiempo para descanso? Entonces tal vez mueves el espacio a esa manera, ¿no? Si queremos que sean espacios más reducidos para cada uno, todo se puede cerrar y se convierte en espacios cerrados. Si estamos nosotros 2 solos, toda la casa se también una vuelve un espacio investigación de grande sistemas, para nosotros nada Tafele, más. empresas de rasgos, Hello. ¿no? Hay una My name evolución is bastante grande, Santiago, pero and faltan I soluciones de live in this vivienda. O house sea, de repente, because por ejemplo, hay you muchas can empresas make trabajando en the sus walls sistemas, and pero so no it's tanta like gente trabajando you en can design cómo it. generar otros Eso me fascina, modelos de vivienda, porque me gusta esa el otra piso se forma. adapte a nuestras necesidades, no nosotros a los espacios de necesidad. El espacio se convierte en lo que nosotros necesitamos en ese momento. Creo que eso es maravilloso. Bueno, voy a acabar con otro de los prototipos. Después de estos prototipos sacamos esta empresa, nos llamaron como nunca nos han llamado en nuestra vida. O sea, de repente pasamos de que no nos llamara nadie a que nos llamara mucha gente. Sí. Si no funciona tampoco pasa nada. Que igual tengo que pasarla. Nos pasó de alguna manera, o sea, siempre era todo lo contrario, o sea, sacábamos un encargo de donde fuera y en este caso fue mucha gente que quería estos muebles. El problema es que habíamos enfocado de alguna manera, nos habíamos enfocado a un público, claro, nos llamaba gente con casas muy pequeñas y con muy, muy poco dinero, o sea, creían que era un mueble casi de IKEA, o sea, que por un poquito más directamente te podías hacer este tipo de soluciones. Entonces, básicamente el proyecto tuvo mucho éxito a nivel de marketing, pero poco éxito comercial. Hicimos muchas propuestas y nos salieron muy, muy pocas. Entonces, ahora estamos de alguna manera repensando el modelo y de hecho iba a traer el último apartamento que estamos haciendo, que justo lo único que no puedo enseñar imágenes porque va a salir en Netflix,
en un documental, para que veáis hasta qué punto está empezando a tener como... cuando algo ya sale en Netflix es porque mucha gente le interesa ese tema. Me he leído el contrato que tenemos y no podemos enseñar imágenes, entonces lo veréis en Netflix a partir de abril. Pero estamos repensando el modelo y cómo poder trabajar a otras escalas, porque obviamente como un modelo, el último vídeo no se ve, como un modelo de persona a persona es difícil que funcione si no tenemos una serie de estandarizaciones o sistemas que podemos de alguna manera acoplar. No nos interesa este proyecto de pequeñas grandes casas como un bloque que vas vendiendo a gran escala, porque creemos que justo no es su filosofía, o sea, su filosofía es que se adapta muy bien a lo que tú quieres y no tanto que sea un mueble que se compran 50.000 personas, sino estamos repensando un poco el modelo para de qué manera poder convertirlo en viable para ese público que lo necesita, pero de una manera que no se convierta en algo totalmente estandarizado y que al final, si tiene éxito el proyecto y vendiéramos 1000 muebles, que 1000 personas vivieran de la misma manera. Y bueno, este es un poco los dos proyectos o líneas de investigación que siguen abiertas y que tanto en una como en otra, pues nos gustaría compartirlas en otros lugares, en otros momentos y de alguna manera, y quién sabe si de aquí a lo mejor sale algún proyecto común. Dejaré luego, no tengo tarjeta, pero tenéis ahí, había dejado aquí, escribirnos a hola@enormestudio.es. Muchas gracias.